Capítulo 2. Este capítulo trata de la personalidad de Maharaj Agnidra. Cuando Maharaj Priyavrata se marchó en busca de la iluminación espiritual, su hijo Agnidra, siguiendo sus instrucciones, pasó a ser el gobernador de Jambudvipa y mantuvo a sus súbditos con el afecto que un padre siente por sus hijos. Deseando tener un hijo, Maharaj Agnidra se recluyó en una cueva de la montaña Mandara para practicar austeridades. El señor Brahma comprendió su deseo y envió a la ermita de Agnidra a Purvachiti, una muchacha celestial. Vestía de un modo muy atractivo. La muchacha se presentó ante él moviéndose de una forma muy femenina y Agnidra, de modo natural, se sintió atraído por ella. Las acciones de la muchacha, sus expresiones, su sonrisa, sus dulces palabras y sus ojos inquietos le fascinaron. Agnidra era un gran adulador, y de ese modo atrajo a la muchacha celestial, que se sintió complacida de aceptarlo por esposo debido a sus melifluas palabras. La muchacha disfrutó con Agnidra de la felicidad del reino durante muchos años y luego regresó a su morada en los planetas celestiales. En su vientre, Agnidra engendró 9 hijos: Navi, Kimpurusha, Harivarsa, Ilabrita, Ramyaka, Hiranmaya, Kuru, Bhadrasva, Ketumala, a quienes dio 9 islas que llevaban sus mismos nombres. Agnidra, sin embargo, con los sentidos insatisfechos, estaba siempre pensando en su celestial esposa, y debido a ello, en su siguiente vida nació en el planeta celestial de Purvachiti. Tras su muerte, sus 9 hijos se casaron con 9 hijas de Meru, que se llamaban Merudevi, Pratirupa, Ugradamsri, Lata, Ramya, Syama, Nari, Bhadra, Devaviti. Texto 1. Sri Sukadeva Goswami continuó. Después de que su padre, Maharaj Priyavrata, partiera para someterse a austeridades y de este modo seguir el sendero de la vida espiritual, el rey Agnidra obedeció su orden de principio a fin, siguió estrictamente los principios de la religión y brindó plena protección a los habitantes de Jambudvipa, como si de sus propios hijos se tratara. Significado: Maharaj Agnidra, siguiendo la instrucción de Maharaj Priyavrata, su padre, gobernó a los habitantes de Jambudvipa siguiendo los principios religiosos. Esos principios son exactamente lo contrario de los principios del ateísmo hoy vigentes. Como se afirma claramente en el verso, el rey protegió a los ciudadanos del mismo modo que un padre protege a los hijos que ha engendrado. Con la palabra Dharma Veksamana, siguiendo estrictamente los principios religiosos, se describe también el modo en que gobernó a sus súbditos. El jefe ejecutivo del Estado tiene el deber de velar porque los ciudadanos sigan estrictamente los principios de la religión. Los principios religiosos védicos comienzan con el Varnashrama Dharma, los deberes de los 4 varnas y de los 4 ashrams. Dharma se refiere a los principios establecidos por la Suprema Personalidad de Dios. El primero de los principios del Dharma, de la religión, es cumplir con los deberes de esas 4 órdenes sociales, tal como ordena la Suprema Personalidad de Dios. Atendiendo a las cualidades y a las actividades de las personas, la sociedad debe dividirse en brahmanas, satrias, vaisyas y sudras. Se establece también una segunda división entre brahmacharis, grihastas, vanaprastas y sannyasis. El jefe del Estado tiene el deber de velar porque sus súbditos sigan estrictamente esos principios religiosos. No debe actuar únicamente de un modo oficial. Debe ser como un padre que siempre desea lo mejor para sus hijos, y un padre observa estrictamente si sus hijos están cumpliendo con sus deberes y a veces también les castiga. Con respecto a estos principios, los presidentes y jefes ejecutivos de la era de Kali hacen exactamente lo contrario. Se limitan a recaudar impuestos sin preocuparse lo más mínimo de si se siguen o no los principios religiosos. Es más, hoy en día los jefes ejecutivos fomentan todo tipo de actividades pecaminosas y especialmente la vida sexual ilícita, el consumo de alcohol y otras drogas, la matanza de animales y los juegos de azar.
En la India, estas actividades pecaminosas son ahora bastante notables. Hace 100 años, esos 4 principios de la vida pecaminosa estaban estrictamente prohibidos en las familias hindúes. Hoy en día, sin embargo, han entrado en todas las familias. Debido a ello, no pueden seguir principios religiosos. En contraste con los principios de los reyes de antaño, en la actualidad, el Estado solo se preocupa de hacer propaganda para recaudar impuestos y ya no se hace responsable del bienestar espiritual de los ciudadanos. Al Estado actual no le importa de los principios religiosos. El Srimad Bhagavatam predice que en Kali Yuga el gobierno seguirá los principios de Dasya Dharma. Esto es el deber prescrito de los ladrones y maleantes. Los jefes de Estado contemporáneos son ladrones y maleantes que saquean a sus súbditos, en lugar de protegerles. Los ladrones y maleantes roban sin preocuparse de la ley, pero en la era de Kali, como se explica en el Srimad Bhagavatam, serán los propios legisladores quienes robarán a los ciudadanos. Otra predicción que ha de cumplirse y que está empezando a ocurrir es que, debido a las actividades pecaminosas de los ciudadanos y del gobierno, las lluvias serán cada vez más escasas, hasta que la sequía sea permanente y no se coseche ningún tipo de cereal. La gente solo tendrá carne y semillas para comer, y muchas personas buenas, de inclinaciones espirituales, tendrán que abandonar sus hogares ante el excesivo agobio de las sequías, los impuestos y el hambre. El movimiento para la conciencia de Krishna es la única esperanza que le queda al mundo para salvarse de esa devastación. Es el movimiento más científico y autorizado y promueve el bienestar verdadero de toda la sociedad humana. Texto número 2. Con el deseo de tener un hijo perfecto y ser un habitante de Pitriloka, Maharaj Agnidra en cierta ocasión adoró al señor Brahma, que es el señor de quienes tienen a su cargo la creación material. Se retiró a un valle de la montaña Mandara, donde van a pasear las doncellas de los planetas celestiales, y después de recoger flores de jardín y otros artículos necesarios, se ocupó en rigurosas austeridades y en prácticas de adoración. Significado. El rey se había vuelto Pritiloka Kama, es decir, estaba deseoso de elevarse al planeta Pitriloka. El Bhagavad Gita menciona Pitriloka, Yanti Deva Vrata, Devan Pitrin, Yanti Pitri Vrata. Para ir a ese planeta es necesario tener unos hijos muy buenos que hagan ofrendas al señor Vishnu y ofrezcan los remanentes a sus antepasados. La finalidad de las ceremonias Sraddha es complacer a la suprema personalidad de Dios, el señor Vishnu, de manera que, después de complacerle, se puede ofrecer prasada a los antepasados y de ese modo hacerlas felices. Por lo general, los habitantes de Pitriloka son personas de la categoría Karma Kandilla, la categoría de las actividades fruitivas, que se han elevado a ese planeta debido a sus actividades piadosas. En ese planeta pueden permanecer mientras sus descendientes les ofrezcan Vishnu Prasadam. Sin embargo, todos los habitantes de los planetas celestiales, como Pitriloka, tienen que regresar a la Tierra una vez agotados los efectos de las actividades piadosas, como se confirma en el Bhagavad Gita. Kisne Punye Martya Lokam Vishanti. Las personas que realizan obras piadosas se elevan a los planetas superiores, pero una vez agotados los efectos de sus obras piadosas, vuelven de nuevo a la Tierra. Maharaj Priyavrata era un gran devoto. ¿Cómo es posible entonces que engendrara un hijo que deseaba elevarse a Pitriloka? El señor Krishna dice, Pitrin Yanti Pitri Vrata. Las personas que desean ir a Pritaloka se elevan a ese planeta. Del mismo modo, Yanti Madyanyo Tim Nam. Las personas que desean elevarse a los planetas espirituales, los Vaikuntha Lokas, también pueden alcanzar esos planetas. Maharaj Agnidra, como hijo de un Vaishnava, debería haber deseado la elevación a Vaikuntha Loka, el mundo espiritual. ¿Por qué razón deseaba en cambio ascender a Pitriloka? La respuesta la da Goswami Giridhara, uno de los comentaristas del Bhagavatam, quien subraya el hecho de que Agnidra nació cuando Maharaj Priyavrata sentía grandes deseos de disfrute. Esta respuesta puede considerarse justa porque la mentalidad de los hijos depende del momento en que fueron concebidos.
Por esa razón, el sistema védico recomienda que antes de la concepción de un hijo debe ejecutarse Garbhadana Samskara. Esa ceremonia prepara la mentalidad del padre de tal manera que cuando siembre su semilla en el vientre de su esposa, engendrará un hijo cuya mente estará completamente saturada de actitud devocional. En la actualidad, sin embargo, no se practican esos Garbhadana Samskaras, y por ello la gente en el momento de concebir un hijo suele estar llena de lujuria. Esa falta de ceremonias Garbhadana es un rasgo específico de la era de Kali. Todo el mundo disfruta con su esposa de la vida sexual como los perros y los gatos. Por consiguiente, y según las definiciones de los sastras, en esta era casi todas las personas pertenecen a la categoría Sudra. Por supuesto, el hecho de que Maharaj Agnidra deseara elevarse a Pitri Loka no significa que fuese Sudra. Él era un Satriya. Maharaj Agnidra deseaba elevarse a Pitri Loka. Para ello necesitaba una esposa, pues todo el que desea elevarse a ese planeta debe dejar tras de sí un buen hijo que todos los años le ofrezca Pinda, Prasada del Señor Vishnu. Y para tener un buen hijo, Maharaj Agnidra deseaba una esposa perteneciente a una familia de semidioses. Por esa razón se marchó a la montaña Mandara, donde suelen ir las mujeres de los semidioses, para adorar allí al Señor Brahma. En el Bhagavad Gita 4.12 se dice: Kangsanta karmanam siddhim yajanta iha devata. Los materialistas que desean resultados inmediatos en el mundo material adoran a los semidioses. Esto se confirma también en el Srimad Bhagavatam. Sri Aishvarya Prajap Sabha. Los que desean hermosas esposas, abundancia de riquezas y muchos hijos adoran a los semidioses, pero el devoto inteligente, en lugar de dejarse enredar por la felicidad del mundo material, en la forma de una bella esposa, opulencia material e hijos, desea elevarse rápidamente e ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Para ello, adora la suprema personalidad de Dios, Vishnu. Texto número 3. El Señor Brahma, que es el primer ser creado, la persona más poderosa del universo, comprendiendo el deseo del rey Agnidra, seleccionó a la mejor de las bailarinas de su corte, Purvachiti, y se la envió al rey. Significado. En este verso son significativas las palabras Bhagavan Adipurusha. Bhagavan Adipurusha es el Señor Krishna. Govindam Adipurusha Tam Aham Bhajami. El Señor Krishna es la persona original. En el Bhagavad Gita, Arjuna se dirige a él con las palabras Purusham Adyam, la persona original, y recibe también el nombre de Bhagavan. En este verso, sin embargo, vemos que es el Señor Brahma quien recibe el calificativo de Bhagavan Adipurusha. La razón de que se le llame Bhagavan es que él representa plenamente a la suprema personalidad de Dios y es la primera criatura nacida en el universo. El Señor Brahma pudo comprender el deseo de Maharaj Agnidra porque es tan poderoso como el Señor Vishnu, quien, en su aspecto de Paramatma, puede comprender el deseo de la entidad viviente. El Señor Brahma también puede comprender el deseo de la entidad viviente, pues Vishnu, actuando de intermediario, le facilita la información. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam 1.1.1, Tene Brahma Rita Ya Adi Kavaye. El Señor Vishnu informa de todo al Señor Brahma desde dentro del corazón. Maharaj Agnidra adoró específicamente al Señor Brahma y debido a ello, complacido, envió a Purvachiti, la Apsara, para satisfacerle. Texto 4. La Apsara que el Señor Brahma había enviado se puso a pasear por un hermoso parque cercano al lugar en que el rey estaba meditando y adorando. El parque era muy hermoso debido a la espesa y verde vegetación, adornada con doradas enredaderas. Había pavos reales y parejas de aves de diversos tipos, y en un lago había patos y cisnes. Todos ellos emitían sonidos muy dulces. La vegetación,
La claridad de las aguas, las flores de loto y el dulce canto de las aves de distintas especies hacían del parque un lugar maravilloso. Texto 5. Purvachiti se paseaba por el camino andando con su garbo y su hermosura característicos. Los agradables adornos de sus tobillos tintineaban con cada uno de sus pasos. El príncipe Agnidra, a pesar de que estaba controlando los sentidos, practicando yoga con los ojos medio cerrados, pudo ver a la muchacha con sus ojos de loto, y cuando escuchó el dulce tintín de sus ajorcas, abrió los ojos un poquito más y vio que estaba cerca de él. Significado. Se dice que el yogi siempre piensa en la suprema personalidad de Dios que está dentro de su corazón. Dhyana vastita tat gatena manasa pashyanti yang yogina. El Bhagavad Gita 12.13.1. El yogi que practica el control de los venenosos sentidos siempre contempla a la suprema personalidad de Dios. Como se recomienda en el Bhagavad Gita, el yogi debe practicar Sampreksya Nasikagram, es decir, tener los ojos medio cerrados. Con los ojos completamente cerrados, lo normal es quedarse dormido. Los supuestos yogis tan en boga suelen practicar una forma de yoga que consiste en cerrar los ojos y meditar, pero hemos visto que muchos de esos supuestos yogis duermen y roncan en lugar de meditar. Eso no es yoga. Para practicar el verdadero yoga hay que tener los ojos medio cerrados y mirarse la punta de la nariz. Agnidra, el hijo de Priyavrata, estaba practicando yoga místico y tratando de controlar los sentidos, pero el tintineo de las campanitas tobilleras de Purvachiti perturbó su práctica. Yoga Indriya Samyama, la verdadera práctica del yoga, consiste en controlar los sentidos. Para controlar los sentidos se debe practicar el yoga místico, pero el control de los sentidos del devoto que se ocupa por entero en el servicio del Señor con los sentidos purificados. Rishikena, Rishikesha, Sevanam. Nunca puede verse perturbado. Por esta razón, Srila Prabodhananda Sarasvati ha afirmado: Dudardendriya Kala Sarpapatali Pratkata Tamstra Yate. Chaitanya Chaitamrita 5. La práctica del yoga es buena sin duda alguna, pues controla los sentidos, que son como serpientes venenosas. Sin embargo, cuando nos ocupamos en el servicio devocional y ponemos en ello todas las actividades de nuestros sentidos, el carácter venenoso de los sentidos queda completamente anulado. Con las serpientes hay que ir con mucho cuidado, porque sus colmillos son venenosos, pero cuando se les rompen los colmillos, dejan de ser peligrosas, aunque siguen conservando su temible aspecto. Por esa razón, los devotos pueden ver a miles de mujeres hermosas, con sus gestos y sus fascinantes movimientos de sus cuerpos, sin dejarse seducir, pero esas mismas mujeres harían caer a cualquier yogi común. Incluso el avanzado yogi Vishvamitra interrumpió sus prácticas místicas para unirse con Menaka y engendrar una hija, famosa con el nombre de Sakuntala. Por lo tanto, la práctica del yoga místico no es lo bastante fuerte como para controlar los sentidos. Otro ejemplo es el príncipe Agnidra, cuya atención se vio captada por los movimientos de Purvachiti, la apsara. Tan pronto como escuchó el tintineo de sus campanitas tobilleras, del mismo modo que Vishvamitra Muni se vio atraído por el tintineo de las ajorcas de Menaka. El príncipe Agnidra, nada más escuchar el sonido de las ajorcas de Purvachiti, abrió inmediatamente los ojos para observar sus hermosos movimientos y verla pasear. El príncipe también era muy hermoso. Como aquí se explica, sus ojos eran como capullos de flores de loto. Tan pronto como abrió sus ojos de loto, vio que la apsara estaba a su lado. Texto número 6. Como una abeja, la apsara iba oliendo las flores hermosas y atractivas. Con la gracia de sus movimientos, su timidez, su humildad, sus miradas, los muy agradables sonidos que emanaban de su boca al hablar y el movimiento de sus miembros podía atraer a las mentes y la vista tanto de los humanos como de los semidioses.
Con todas esas cualidades, habría a Cupido, que lleva una flecha de flores, un sendero para entrar en las mentes de los hombres a través de la recepción auditiva. Cuando hablaba, de su boca parecía salir néctar. Las abejas enloquecidas con el sabor de su aliento revoloteaban en torno a sus hermosos ojos de loto. Ella, ante esa molestia, trataba de moverse rápidamente, pero al levantar los pies dándose prisa, sus cabellos, el cinturón que rodeaba sus caderas y sus senos, que eran como cántaros de agua, también se movían. Todo ello le daba un aspecto extraordinariamente hermoso y atractivo. Verdaderamente parecía estar abriendo un camino para la entrada de Cupido, que es muy poderoso. El príncipe, fascinado por completo al verla, le habló con las siguientes palabras. Significado. Este hermoso pasaje es una cuidadosa descripción de cómo los movimientos y gestos de la mujer, junto con su cabello y la estructura de sus senos, sus caderas y las demás partes de su cuerpo, atraen las mentes no solo de los hombres, sino también de los semidioses. Las palabras Divya y Manuja subrayan específicamente que el atractivo de los gestos femeninos es poderoso en todo el mundo material, tanto en este planeta como en los sistemas planetarios superiores. Se dice que el nivel de vida en los sistemas planetarios superiores es miles y miles de veces más elevado que el de este planeta. Por lo tanto, los hermosos rasgos corporales de las mujeres de aquellos planetas también son miles y miles de veces más atractivos que los de las mujeres de la Tierra. El Creador ha construido a la mujer de tal manera que su hermosa voz, sus movimientos y el hermoso aspecto de sus caderas, de sus senos y de las demás partes de su cuerpo atraen a los miembros del sexo opuesto, tanto en la Tierra como en los demás planetas, y despiertan sus deseos de disfrute. Quien cae bajo el control de Cupido o de la belleza de las mujeres vive en un estado tan inconsciente como las piedras. Cautivado por los movimientos materiales de las mujeres, desea permanecer en el mundo material. De ese modo, simplemente por contemplar la hermosa estructura y los movimientos del cuerpo de las mujeres, ve impedida su elevación al mundo espiritual. Por esa razón, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha advertido a todos los devotos para que sean conscientes del atractivo de las mujeres hermosas y de la civilización materialista. Sri Chaitanya Mahaprabhu llegó incluso a negarse a ver a Prataparudra Maharaj porque era una persona muy opulenta del mundo material. A este respecto, el señor Chaitanya dijo: Niskinchanasya Bhagavad Vajanon Mukasya. Los que están ocupados en el servicio devocional del Señor, debido a que desean sinceramente regresar al hogar de vuelta a Dios, deben ser muy cuidadosos en evitar contemplar los hermosos gestos de las mujeres y también deben evitar ver a las personas muy ricas. Niskinchanasya Bhagavad Vajanon Mukasya Param Param Jigamisor Vapa Sagarasya Sadar Sanam Visajinam Ata Jositam Cha Hahanta Hanta Visha Vaksanato Vi Asadu. Ay, para la persona que desea sinceramente atravesar el océano material y ocuparse en el servicio amoroso trascendental del Señor sin motivaciones materiales, ver a un materialista dedicado a la complacencia de los sentidos o ver a una mujer en esos mismos intereses es tan abominable como beber veneno voluntariamente. Chaitanya Chaitamrita Madhya 11.8. La persona que desea sinceramente regresar al hogar, de vuelta a Dios, no debe contemplar los atractivos rasgos de las mujeres ni la opulencia de los ricos. Esta contemplación le impedirá avanzar en la vida espiritual. Sin embargo, cuando el devoto está fijo en el estado de conciencia de Krishna, esta atracción no agitará su mente. Texto 7. El príncipe, sin comprender la verdadera identidad de la Apsara, se dirigió a ella con las siguientes palabras: Oh tú, la mejor de las personas santas, ¿quién eres? ¿Qué has venido a hacer a esta montaña? ¿Eres una de las potencias ilusorias de la Suprema Personalidad de Dios? Según parece, llevas 2 arcos sin cuerda. ¿Por qué razón? ¿Son para ti o para un amigo? ¿Son tal vez para matar a los enloquecidos animales de este bosque? Significado.
Mientras se sometía a rigurosas penitencias en el bosque, Agnidra quedó cautivado por los movimientos de Purvachiti, la muchacha que el señor Brahma le había enviado. Como se explica en el Bhagavad Gita, Kamais Tair Hrita Yana, los deseos de disfrute nos hacen perder la inteligencia. Por lo tanto, habiendo perdido la inteligencia, Agnidra no podía distinguir si Purvachiti era hombre o mujer. La confundió con un Muniputra, el hijo de una persona santa habitante del bosque, y se dirigió a ella con la palabra Munivarya. Sin embargo, la joven era tan bella que Agnidra no podía creer que se tratase de un varón. Entonces se detuvo a analizar sus rasgos. Primero se fijó en sus dos cejas tan expresivas que le llevaron a preguntarse si él o ella no sería la Maya de la Suprema Personalidad de Dios. En relación con esto se emplean las palabras Bhagavat para Devataya. Los semidioses Devata pertenecen al mundo material, pero Bhagavan, la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, siempre está por encima del mundo material y por esa razón recibe el calificativo de Paradevata. El mundo material, por supuesto, es una creación de Maya, pero ha sido creado bajo la dirección del Paradevata, la Suprema Personalidad de Dios. Como se confirma en el Bhagavad Gita, Mayadyaksena Prakriti Suyate Sacharacharam. Maya no es la autoridad suprema para la creación del mundo material. Maya actúa en nombre de Krishna. Las cejas de Purvachiti eran tan hermosas que Agnidra las comparó con dos arcos sin cuerda y preguntó a la muchacha si iba a servirse de ellos para sus propios fines o si los usaba para servir a otra persona. Sus cejas eran como arcos para matar animales en el bosque. El mundo material es como un gran bosque y sus habitantes son como animales salvajes, como el ciervo y el tigre, destinados a ser cazados. Los cazadores son las cejas de las mujeres hermosas. Los hombres de este mundo, cautivados por la belleza del sexo débil, son matados por arcos sin cuerda, pero no pueden ver que Maya les está matando. Sin embargo, es un hecho que les está matando. Utva Bhutva Praliyate. Gracias a la tapasya realizada, Agnidra podía entender cómo actúa Maya bajo la dirección de la Suprema Personalidad de Dios. También es significativa la palabra Pramatan. Pramata se refiere a la persona que no puede controlar los sentidos. El mundo material está siendo explotado por personas que son Pramata, Vimuda. Por esa razón, Prahlad Maharaj dice: Sochetato Vimuka Chetasa Indriyarta Maya Sukaya Varam Uduhato Vimudam. Están pudriéndose realizando actividades materiales en busca de un placer material pasajero y desperdician la vida afanándose día y noche solo por complacer los sentidos, sin ningún apego hacia el amor por Dios. Yo me lamento solo por ello y elaboro planes para liberarles de las garras de Maya. Bhagavad Gita 7.9.43. En los astras, siempre que se habla de los karmis, que son serios en la búsqueda de la complacencia sensorial, se les califica de pramata, vimuka, vimuda. Maya mata a esas personas. Sin embargo, la persona que es apramata, es decir, la persona cuerda, sobria, dhira, sabe muy bien que el deber principal del ser humano es ofrecer servicio a la persona suprema. Maya siempre está dispuesta a matar con sus arcos y flechas invisibles a las personas que son pramata. Agnidra preguntó a Purvachiti acerca de esto. Texto número 8. Agnidra observó entonces la mirada de los ojos de Purvachiti y dijo: Mi querido amigo, tienes dos flechas muy poderosas, las miradas de tus ojos. Y las plumas de esas flechas son como los pétalos de una flor de loto. Aunque no tienen asta, son muy hermosas y sus puntas son muy agudas y afiladas. Tienen un aspecto muy pacífico, por eso parece que no se van a disparar contra nadie. Parece que vagas por el bosque para disparar esas flechas a alguien, pero no puedo saber a quién. Mi inteligencia es muy pobre y no puedo enfrentarme contigo. En verdad, nadie puede igualar tu poder. Por eso te pido que hagas de ese poderío tuyo mi buena fortuna. Significado.
Con estas palabras, Agnidra comenzó a elogiar la poderosa mirada que Purvachiti le dirigía, comparándola a unas flechas muy afiladas. Los ojos de Purvachiti eran hermosos como el loto, pero al mismo tiempo eran como flechas sin asta y causaban temor en Agnidra. Tenía la esperanza de que sus miradas le fuesen favorables, pues ya le habían cautivado. Cuanto más cautivado se sentía, más imposible se le hacía estar sin ella. Por esa razón, Agnidra oró a Purvachiti pidiéndole que sus miradas fuesen auspiciosas y no en vano. En otras palabras, le pedía que fuese su esposa. Texto 9. Al ver a los abejorros que seguían a Purvachiti, Maharaj Agnidra dijo: Mi querido señor, los abejorros que rodean tu cuerpo son como discípulos alrededor de tu adorable persona. Cantan sin cesar los mantras del Samaveda y los Upanishads, ofreciéndote oraciones, tal como los grandes sabios recurren a las ramas de las escrituras védicas. Esos abejorros disfrutan de las lluvias de flores que se desprenden de tus cabellos. Texto 10. Oh Brahmana, solamente escucho el tintineo de las campanitas de tus tobillos. Es como si en ellas hubiera pájaros intercambiando trinos y gorjeos. Aunque no veo sus cuerpos, puedo escuchar sus trinos. Y cuando miro tus hermosas y redondeadas caderas, veo que tienen el delicioso color de las flores kadamba y que tu talle está ceñido con un cinturón de brasas incandescentes. Lo cierto es que parece que hubieras olvidado vestirte. Significado. Llena de deseo lujurioso de ver a Purvachiti, Agnidra se fijó sobre todo en la cintura y en las atractivas caderas de la muchacha. Cuando un hombre mira a una mujer con esos deseos de disfrute, queda cautivado por su cara, sus senos y su cintura, pues a la hora de satisfacer los deseos sexuales del hombre, la mujer comienza por atraerlo mediante los bellos rasgos de su cara, las hermosas curvas de sus senos y también por su cintura. Purvachiti estaba vestida con finas sedas de color amarillo y debido a ello, sus caderas tenían el aspecto de las flores kadamba. Con el cinturón que le ceñía su cintura parecía rodeada de brasas incandescentes. Estaba perfectamente vestida, pero Agnidra sentía ya tanta lujuria que le preguntó: ¿Por qué has venido desnuda? Texto 11. Agnidra alabó entonces los erguidos pechos de Purvachiti. Le dijo: Mi querido Brahmana, ¿cómo tienes la cintura muy delgada? Te cuesta mucho cargar con esos dos cuernos que con tanto cuidado llevas y que han cautivado la atención de mis ojos. ¿De qué están llenos esos hermosos cuernos? Según parece, los has perfumado con un polvo rojo muy fragante, que es como el sol del alba. Oh, afortunado, permíteme preguntarte dónde has conseguido ese polvo fragante que está perfumando mi ashram, el lugar en que yo vivo. Significado. Agnidra contemplaba los erguidos pechos de Purvachiti. La visión de aquellos senos le hacían enloquecer. Sin embargo, seguía sin distinguir si Purvachiti era un joven o una muchacha, pues, como resultado de su austeridad, no hacía diferencias entre ambos sexos. Por esa razón, se dirigió a ella con la palabra Tuya, oh Brahmana. Pero ¿por qué habría de llevar cuernos en el pecho un Tuya, un joven Brahmana? Agnidra pensó que, con aquella cintura tan fina, el peso de los cuernos tenía que suponer una gran dificultad para el muchacho. Por lo tanto, aquellos cuernos debían de estar llenos de algo muy valioso, ya que, si no, ¿por qué iba a cargar con ellos? La mujer que tiene una cintura fina y unos senos grandes resulta muy atractiva. Agnidra, con los ojos cautivados, contemplaba los pesados senos en el delgado cuerpo de la muchacha y trataba de hacerse una idea del esfuerzo que debía hacer la espalda para sostenerlos. Agnidra imaginaba que aquellos erguidos senos eran dos cuernos que el joven había cubierto con su ropa para que nadie pudiera ver su valioso contenido. Él, sin embargo, estaba muy deseoso de verlos y pidió a la joven: por favor, descúbrelos para que pueda ver qué llevas dentro. No te lo quitaré, puedes estar seguro. Si te resulta molesto retirar esos velos, yo puedo ayudarte. Yo mismo puedo destapar esos erguidos cuernos para ver su valioso contenido. También le sorprendía el polvo rojo de cúrcuma que perfumaba los senos de la muchacha. Sin embargo, pensando todavía que Purvachiti era un muchacho, Agnidra se dirigió a ella con la palabra Subhaga, indicando que era un muni sumamente afortunado. El muchacho tenía que ser afortunado. ¿Cómo si no podía perfumar todo el ashram de Agnidra
con su sola presencia? Texto 12. Oh gran amigo, ¿podrías mostrarme dónde vives? No puedo imaginar cómo han podido obtener los habitantes de ese lugar unos rasgos corporales tan maravillosos como tus erguidos senos, que agitan la mente y los ojos de las personas que, como yo, reparan en ellos. A juzgar por las dulces palabras y las amables sonrisas de los habitantes de esos lugares, creo que sus bocas deben de contener néctar. Significado. Aún confundido, Agnidra quería ver el lugar de donde había venido el joven brahmana, donde los hombres tenían unos pechos tan erguidos. Pensaba que aquellos rasgos tan atractivos debían de ser producto de las rigurosas austeridades que allí se llevaban a cabo. Agnidra se dirigió a la muchacha con la palabra Suhritama, el mejor amigo, para que no se negase a llevarle a ese lugar. Agnidra, además de estar cautivado por los erguidos senos de la joven, también sentía atracción por sus dulces palabras. De su boca parecía emanar néctar. Debido a ello, Agnidra se sentía cada vez más sorprendido. Texto 13. Mi querido amigo, ¿qué comes para mantener el cuerpo? Como estás mascando betel, de tu boca emana un aroma muy agradable. Esta es la prueba de que siempre comes los remanentes del alimento que se ofrece a Vishnu. Sin duda, tú también debes de ser una expansión del cuerpo del Señor Vishnu. Tu cara es tan hermosa como un hermoso lago. Tus aretes enjollados tienen la forma de 2 tiburones con ojos que no parpadean. Son como los de Vishnu, y tus propios ojos parecen 2 peces inquietos. De modo que en el lago de tu cara nadan al mismo tiempo 2 tiburones y 2 peces inquietos. Además, las blancas hileras de tus dientes parecen filas de cisnes muy hermosos sobre el agua. Tus cabellos sueltos son como enjambres de abejorros que persiguen la belleza de tu rostro. Significado. Los devotos del Señor Vishnu son también sus expansiones. Se les denomina Vivinamsa. Al Señor Vishnu se le ofrecen todo tipo de elementos de sacrificio, y sus devotos siempre comen su prasada, los remanentes de su alimento. Debido a ello, el aroma de los elementos de sacrificio que emana del Señor Vishnu también proviene de los devotos que comen los remanentes de su alimento o del alimento que se lo ha ofrecido a sus devotos. Agnidra consideró que Purvachiti era una expansión del Señor Vishnu, debido al agradable aroma de su cuerpo. Además de esto, debido a sus aretes enjollados con forma de tiburón, a sus cabellos sueltos, que parecían abejorros enloquecidos buscando el aroma de su cuerpo, y a las blancas hileras de dientes, que eran como cisnes, Agnidra comparó la cara de Purvachiti con un hermoso lago decorado con flores de loto, peces, cisnes y abejorros. Texto número 14. Mi mente ya está perturbada, y tú, que juegas con una pelota haciéndola botar de un lado a otro con la palma de loto de tu mano, estás agitando también mis ojos. Tus negros cabellos rizados se han soltado, pero no te preocupas de arreglarlos. ¿No te los vas a recoger? Como un hombre apegado a las mujeres, el muy astuto viento trata de quitarte la prenda que cubre la parte inferior de tu cuerpo. ¿Eso no te importa? Significado. La muchacha Purvachiti estaba jugando con una pelota que no parecía sino otra flor de loto prendida en su palma de loto. Con el movimiento se le soltaron los cabellos y el cinturón que sujetaba sus vestidos se fue aflojando, como si el astuto viento estuviese tratando de desnudarla. Pero ella no se paraba a arreglarse el cabello ni ajustarse el vestido. Agnidra deseaba ver la belleza de la muchacha desnuda, y ella, con sus movimientos, causaba gran agitación en sus ojos. Texto 15. Oh tú, el mejor entre los que ejecutan austeridades, ¿dónde obtuviste esa maravillosa belleza, que echa por tierra las austeridades ejecutadas por otros? ¿Dónde has aprendido ese arte? ¿Qué austeridad has hecho para obtener esa belleza, mi querido amigo? Deseo que te unas a mí para que nos dediquemos juntos a la penitencia y la austeridad, pues podría ser que el creador del universo, el señor Brahma, complacido conmigo, te hubiera enviado para que seas mi esposa. Significado. Agnidra apreció la maravillosa belleza de Purvachiti. Estaba verdaderamente sorprendido de ver una belleza tan excepcional, que tenía que ser el resultado de austeridades y penitencias realizadas en el pasado. Por eso preguntó a la muchacha si había obtenido esa belleza con el fin de acabar con las penitencias y austeridades de otros. Pensó que tal vez el señor Brahma, el creador del universo, complacido con él, le había enviado a aquella muchacha para que fuese su esposa. Pidió a Purvachiti que se casase con él.
de manera que pudieran dedicarse juntos a la práctica de austeridades y penitencias en la vida familiar. En otras palabras, una esposa adecuada ayuda a su marido en la ejecución de penitencias y austeridades en la vida doméstica, siempre y cuando ambos estén en el mismo nivel elevado de comprensión espiritual. Sin comprensión espiritual, los cónyuges no pueden estar en el mismo nivel. El interés del señor Brahma, el creador del universo, es que se cree una buena descendencia. Por consiguiente, nadie puede obtener una esposa adecuada si él no está complacido. De hecho, en las ceremonias de boda se adora al señor Brahma. En la India, aún hoy en día, las invitaciones de boda llevan impresa una imagen del señor Brahma. Texto 16. El señor Brahma, a quien adoran los brahmanas, ha tenido la gran misericordia de enviarte a mi lado. Por eso me he encontrado contigo. No deseo abandonar tu compañía, pues mi mente y mis ojos están fijos en ti, y no puedo apartarlos de ti. Oh mujer de hermosos y erguidos senos, te seguiré a donde quieras llevarme. Tus amigas pueden venir también conmigo. Significado. Ahora Knidra admite francamente su debilidad. Sentía atracción por Purvachiti, y debido a ello, antes de que ella pudiera decir que no tenía nada que ver con él, expresó su deseo de unirse con ella. Se sentía tan atraído que, por ella, estaba dispuesto a ir donde fuera, al cielo o al infierno. La persona absorta en deseos de disfrute, bajo la influencia de la vida sexual, se entrega a los pies de una mujer sin reservas. A este respecto, Srila Madhvacharya señala que quien se dedica a bromear y hablar como un loco puede decir cualquier cosa, pero sus palabras carecen de significado. Texto 17. Sukadeva Goswami continuó. Maharaj Knidra, que tenía la inteligencia de los semidioses, conocía el arte de adular a las mujeres para ponerlas de su parte. De ese modo complació a aquella muchacha celestial con sus lujuriosas palabras y conquistó su favor. Significado. Como devoto que era, el rey Knidra no sentía verdadera atracción por el disfrute material. Sin embargo, como deseaba una esposa para tener descendientes y el señor Brahma le había enviado a Purvachiti con ese objeto, fue muy experto en complacerla con palabras de adulación. A las mujeres les gusta que los hombres las halaguen. Del hombre experto en este arte se dice que es vidakta. Texto 18. Atraída por la inteligencia, la erudición, la juventud, la belleza, el comportamiento, la opulencia y la magnanimidad de Knidra, rey de Jambudvipa y señor de todos los héroes, Purvachiti vivió con él durante muchos miles de años y disfrutó en la forma fastuosa de los placeres terrenales y celestiales. Significado. Por la gracia del señor Brahma, el rey Knidra y la muchacha celestial Purvachiti formaban una pareja ideal. Así pues, disfrutaron durante muchos miles de años de los placeres terrenales y celestiales. Texto 19. Maharaj Knidra, el mejor de los reyes, engendró 9 hijos en el vientre de Purvachiti. Sus nombres fueron Navi, Kimpurusha, Harivarsa, Ilvrita, Ramyaka, Hiranmaya, Kuru, Bhadrashva y Ketumala. Texto 20. Purvachiti trajo al mundo 9 hijos, uno cada año, pero cuando hubieron crecido, regresó de nuevo al lugar en que vive el señor Brahma para adorarle, dejando a sus hijos en el hogar. Significado. Hay muchos ejemplos de apsaras, ángeles celestiales, que descienden a la tierra por orden de un semidios superior, como el señor Brahma o el señor Indra, y que, una vez cumplida su orden de casarse con alguien y tener hijos, regresan a sus hogares celestiales. Un ejemplo característico es Menaka, la mujer celestial que vino a tentar a Visvamitra Muni, y que, después de ser madre de Sakuntala, abandonó a su hija y a su esposo y regresó a los planetas celestiales. Purvachiti no permaneció para siempre con Maharaj Knidra. Después de asistirle en los asuntos familiares, regresó con Brahma para adorarlo de nuevo, abandonando a Maharaj Knidra y a sus 9 hijos. Texto 21. Los 9 hijos de Knidra se criaron bebiendo la leche de su madre y debido a ello estaban dotados por naturaleza de cuerpos fuertes y bien formados. Cada uno de ellos recibió de su padre un reino en una parte distinta de Jambudvipa, y cada uno de esos reinos recibió el nombre del hijo que lo gobernaba. De ese modo
Gobernaron los hijos de Agnidra los reinos que su padre les entregó. Significado. Los acharyas mencionan específicamente que en este verso las palabras Matu Agnugrathat, por la misericordia de su madre, se refieren a la leche materna. En la India existe la creencia de que el bebé que se alimente por un mínimo de 6 meses con la leche de su madre gozará de un cuerpo muy fuerte. Además de eso, en este verso se menciona que todos los hijos de Agnidra heredaron la naturaleza de su madre. En el Bhagavad Gita 1.40 se declara también: Strisu dustasu varasneya yayate varna sankara. Los hijos que nacen de mujeres contaminadas no tienen buenas cualidades, varna sankara. Y cuando aumenta ese tipo de población, el mundo se vuelve un lugar infernal. Por consiguiente, según la Manu Samhita, la mujer debe ser muy bien protegida, a fin de que permanezca casta y pura y, de ese modo, traiga al mundo hijos que puedan dedicarse por entero al beneficio de la sociedad humana. Texto 22. Tras la partida de Purvachiti, el rey Agnidra, como no podía satisfacer en absoluto sus deseos de disfrute, siempre pensaba en ella. Por esa razón, y de conformidad con lo establecido en las escrituras védicas, el rey, cuando murió, se elevó al planeta en que vivía su celestial esposa. Ese planeta, que recibe el nombre de Pritiloka, es el lugar en que viven los pitas, los antepasados, rodeados de placer. Significado. Cuando se piensa siempre en algo, el cuerpo que se obtiene después de morir está en relación con ese pensamiento. Maharaj Agnidra estaba pensando siempre en Pritiloka, el lugar al que había regresado su esposa. En consecuencia, él alcanzó ese mismo planeta después de morir, probablemente para vivir con ella de nuevo. En el Bhagavad Gita también se dice: Yayam Vapi Smaram Babam Yayati Ante Kalevaram Tantam Evaiti Kaunteya Sada Tat Baba Babita. El estado de existencia que se recuerda al abandonar el cuerpo, oh hijo de Kunti, es el estado que indefectiblemente se va a alcanzar. Bhagavad Gita 8.6. La conclusión que, naturalmente, podemos establecer es que si pensamos siempre en Krishna o nos volvemos completamente conscientes de Krishna, podremos elevarnos al planeta de Goloka Vrindavan, donde vive eternamente Krishna. Texto 23. Tras la partida de su padre, los 9 hermanos se casaron con las 9 hijas de Meru, que se llamaban Meru Devi, Pratirupa, Ugradamsriti, Lata, Ramya, Syama, Nari, Vadra y Devaviti. Así terminan los significados del Bhaktivedanta correspondiente al capítulo 2 del canto 5 del Srimad Bhagavatam, titulado Actividades de Maharaj Agnidra.